La Fundación Música Retórica, la Corporación Cultural Pasión y Corazón, la Orquesta Filarmónica Metropolitana y la Camerata Jaipaná les dan la bienvenida al Festival Musical de Antioquia 2021, proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Esta versión contará con la participación de solistas y agrupaciones reconocidos por su gran calidad artística. Hemos consolidado para el disfrute de nuestro público una gran variedad de programación musical. Podremos disfrutar desde las músicas académicas hasta las músicas populares. Continuamos aportando a la divulgación cultural y a la idea de que todos los seres humanos vibramos con la música si esta está bien hecha, sin importar su género. Se han sumado nuevamente artistas de diversos lugares de Colombia y del mundo, quienes comparten el producto de su trabajo con todos nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos, como les estaba contando, es hablar un poco del siglo XIX, de los principales postulados musicales del romanticismo, cómo se da el paso de lo que hoy en día en la academia se llama música del clasicismo, o sea, Mozart, Haydn, la escuela de Esterházy, Mannheim, todos estos, cómo pasamos al romanticismo musical. En eso no nos detenemos mucho. Aquí en la guía que todos ustedes van a recibir, yo les dejo algunos links. Porque este video, como ven, pues lo vamos a grabar y es para diferentes sitios. Entonces puede haber problemas ya cuando lo vayamos a montar en YouTube. Entonces, pues, en caso de que nos toque bajar los ejemplos que vamos a ver acá, simplemente le damos clic acá. Esto aparece en las descripciones del video para que más adelante les sirva a todos los que quieran consultar. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que estamos viendo aquí. No nos dependemos mucho en esto ya lo vimos con algunos de ustedes. Entonces, revolución industrial, se da en Inglaterra, cruzan el océano, esto nos genera una clase media pudiente, los pianos empiezan a proliferar por todas partes, entonces lo que hace la gente en sus casas para entretenerse es tocar pianos. ¿Eso qué hace? Que haya un boom en la imprenta musical y los compositores empiezan a escribir piezas sencillas para que esta gente pueda pasar un rato entretenido en sus casas y eso empieza a vender. Entonces es una manera como los compositores pueden tener unos ingresos privados. Maravilloso. Tenemos el concierto público, tenemos una música con espíritu comercial, una imprenta musical. El concierto público es en la cual el compositor ya se empieza a volver un empresario, como aquí ya vamos a estar tras las guerras napoleónicas. Ustedes saben que las guerras napoleónicas pues destruyen mucha de la aristocracia. Al destruir mucha de la aristocracia, muchos lugares de trabajo para los compositores simplemente dejan de existir. Como reacción, el compositor, como buen ser humano, tiene que suplir sus necesidades básicas, pagar su arriendo, este tipo de cosas. Entonces empiezan a volverse empresarios. ¿Qué hacen? Alquilan un teatro, contratan una orquesta, algunas veces contratan a un director, otras veces dirigen ellos, otras veces van a hacer sus conciertos de piano. Fijémonos que eso es una de las cosas curiosas. Los compositores empiezan muchas veces, sobre todo en Viena, sus carreras como pianistas. Entonces componen muchos conciertos de piano. Después de que se empiezan a retirar del escenario como performers, como músicos activos, su creación de conciertos de piano empieza a decaer. Entonces ahí vamos entendiendo al Mozart, vamos entendiendo al Beethoven. El Beethoven también fue por su sordera que cada vez se agudizaba más, pero tener eso en cuenta, muchachos, que el compositor escribía sus conciertos de piano para él salir a tocarlos. Listo, la imprenta musical ya lo explicamos. Ampliación de la orquesta sinfónica, muchachos. Dejamos de tener dos flautas a tener dos flautas más flauta piccolo, dos oboes a tener oboe más corno inglés, etcétera. Eso no creo que sea necesario que nos metamos más con eso, pero entendemos que tenemos una orquesta mucho más grande. Al tener unos vientos más nutridos, con más posibilidades de colores de doblaje, la cuerda empieza a necesitar más integrantes para poder balancear. Tenemos el intérprete profesional, o sea, el músico que ya es músico de profesión, no que es abogado y hace música, no, el músico de profesión como tal. Entonces la música va a tener un tinte también de virtuosismo. Ya el músico aficionado de fin de semana no puede tocar todas las sonatas de Beethoven. Él podrá tocar algunas, pero por ejemplo la Hammerklavier ya va a ser una cosa supremamente complicada de tocar. Tenemos la fundación del Conservatorio de París en 1795 y aquí tenemos una primera idea de la separación entre la música académica y la música popular. Muchachos,
Ninguna es mejor que la otra, simplemente una intenta llegar al público de manera comercial y la otra empieza a separarse por estos conceptos y preceptos del romanticismo como una música a la cual yo tengo que escucharla 100% y la música no va a imitar, sino que va a tratar de expresar, entonces necesita que yo me concentre más en ella, mientras que la música popular o de índole más comercial no necesita tanta atención por parte de la escucha y entonces empezamos a separarnos. También tenemos al señor Jacques Rousseau. Esto vale la pena que lo leamos, muchachos. Emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza y ese hombre seré yo, solo yo. Solo yo conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo menos soy distinto a ellos. Si la naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el molde en que me ha vaciado, solo podrá juzgarse después de haberme leído. Muchachos, eso es maravilloso. Miren que aquí ya tenemos esos conceptos de originalidad. ¿Sí? Ya no es el Mozart que conoce este modelo, o el Bach que conoce este modelo, o el Vivaldi que conoce este modelo, sino voy a hacer una música original que no se parezca a ninguna otra. Y si después de haberla tocado o entendido, yo rompo el molde, usted como espectador juzgue, ¿cierto? Es muy interesante ver también en las confesiones de Rousseau. Les voy a poner por aquí para que nos quede esto en el chat de la reunión. Ese primer link, muchachos, y si lo quieren visitar más adelante, realmente es maravilloso. Listo. Entonces, de lo bello a lo sublime. Esto por encima, muchachos, porque la idea es que lleguemos a Beethoven y ahí hay que ver mucha cosa. Se comienza a valorar la diferencia. Se busca la individualidad, lo que nos hace únicos. Valora la autorrealización. El propósito del arte es la expresión de nuestro propio ser, o sea, del genio original, de lo que yo soy. Yo ya no imito a la naturaleza, yo ya no me fijo en los esquemas anteriores, yo empiezo a buscar algo dentro de mí. Fíjense que mucho de eso todavía está vigente, muchachos. Nosotros somos hijos directos del romanticismo. La autorrealización, todo lo que hay que vivir para poder ser artista, para poder publicar, para poder pasar a la historia, muchachos, eso es autorrealización. Esta aproximación es valorada, lo del genio original, pero debe ser desinteresado, o sea, el genio no busca ser genio, el genio no busca reconocimiento, simplemente lo logra. Si hay un interés detrás de lograr eso, ahí ya tenemos un problema. Ahí ya no, esta persona es genio, pero es que quiso serlo, no. Esta persona es genio porque es así de original. Ah, este sí le paramos bolas. ¿Sí? Es una necesidad de calmar el ímpetu creativo. Ahorita les pongo un link, muchachos, del testamento de Heiligenstadt de Beethoven, donde él precisamente dice que no se suicida, que no arremete contra su propia existencia, precisamente porque él siente que todavía tiene mucho que dar. Entonces él necesita calmar ese ímpetu creativo y de una manera desinteresada por mostrarle o reganarle a toda la humanidad lo que él tiene dentro de sí. Entonces dice, no me voy a suicidar, ¿cierto? Eso es bastante interesante. Estas son entonces nuevas posturas artísticas que son las únicas capaces de proveer una experiencia estética válida. Yo tengo que sentarme y admirar el genio de la persona que está haciendo música romántica, mirar lo nuevo que hay ahí, mirar que no está imitando, mirar que es un genio que está haciendo lo posible por sacar lo que tiene dentro de su alma, y eso, muchachos, va a empezar a consolidar los pilares sobre los cuales el romanticismo musical se apoya. Ok, es una experiencia estética. Miren ese texto, el Estética de Mongarden de 1750, esa fecha es muy interesante. Es una experiencia diferente a la intelectual o a la ética. Uno se sienta y escucha, muchachos, y uno siente o sea, que esa música le llega al alma, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que música de épocas anteriores no nos llegara al alma, no faltara más pues que fuéramos tan atrevidos, sino que esta música está compuesta directamente con esa intención.
versus una música clásica, una música barroca o del Renacimiento, ¿por qué no? A veces sentimos que nos llena el alma, muchos de nosotros, pero es una música que no está compuesta con esa intención directa. Que lo logre, sí, pero es que no busca eso, o por lo menos no toda, ¿cierto? Aquí sí tenemos un paradigma estético que sí va a buscar eso, sí va a buscar llenarte el espíritu. Hoffman, otro de estos personajes maravillosos que hay que leer, es el crítico musical el más importante de esta época, dice que el tema de la música o la música trata de un sujeto y ese sujeto es el infinito. Entonces, muchachos, es que el solo concepto del infinito escapa a la mente humana. Nosotros, yo no creo que seamos capaces de comprender el infinito, pero la música, cuando es romántica, trata de ese infinito, de que hay más allá de las notas, cómo eso te conecta con una metafísica, cómo eso te saca de lo que eres y te muestra otras cosas. Ok, entonces miren estos paradigmas que son muy interesantes. La música no tiene un modelo a imitar en el mundo exterior. Entonces, la pintura sí, la poesía sí, el teatro sí, la música no. La música habla de otras cosas. Hoffman nos dice, la música es la más romántica de las artes porque revela al hombre un reino desconocido, un mundo que no tiene nada en común con el mundo sensual externo que lo rodea, un mundo en el que deja atrás todos los sentimientos definidos para rendirse a él mismo. O sea, él se rinde a un anhelo inexpresable. Ese anhelo inexpresable, muchachos, es fundamental. Piensen en un Tchaikovsky, piensen en un Mahler, piensen en un Bruckner, muchachos, en estos autores que seguro muchos de ustedes conocen. Si esos autores los tenemos en la mente, es un anhelo, es un tratar de lograr algo, pero no. Es, piénsenlo en términos musicales, muchachos, es una resolución de una dominante 7 a una tónica, pero resulta que no vas a la tónica. Hablemos en términos sencillos, yo tengo un sol mayor 7 que quiere ir a un do. Sí va un do, pero resulta que las otras notas a las que resuelve no es do, mi y sol, sino que llegas al do, pero tienes un mi bemol y un la bemol. Entonces, en vez de ir a un do mayor, vas a un la bemol mayor. Sí, la música llegó al do donde quería ir como nota, pero la armonía no es de do, sino de la bemol mayor. Entonces, esos trucos de yo resuelvo esta línea al do, pero la armonía me deja insatisfecho, eso empieza a volverse un anhelo musical, muchachos. Eso es increíble cuando uno lo empieza a ver en partituras y empiezas a entender eso de qué se trata. Ok, ¿dónde vamos? Entonces, sentimientos definidos para rendirse el mismo a un anhelo de lo inexpresable. Muchachos, el ser humano se expresa más que todo con palabras, ¿cierto? Con gramática y sintaxis. La música de este periodo, no toda, pero una rama de la música de este periodo va a ser la música absoluta. La música absoluta es una música que no tiene que ver absolutamente con nada que no sea musical. Me explico. No se basa en un poema, no se basa en una pintura, no se basa ni siquiera en un título. Música absoluta es sinfonía número 3, sinfonía número 7, sinfonía número 18. ¿De qué trata esa música? De ella misma, ¿listo? No trata absolutamente nada más. Entonces, para eso, muchachos, la forma es fundamental, porque la forma musical me va a mí permitir un discurso coherente de principio a fin. Y cuando veamos en nuestro próximo encuentro, con un poquito de detalle, la Sinfonía Heroica de Beethoven, vamos a entender eso, hacia dónde va, cómo un tema aparece, después desaparece, aparece otro que vuelve a desaparecer, después empiezan a hacer unas modulaciones que nos llevan a unos sitios tan supremamente lejanos, no quiero hacer spoiler de lo que será el próximo encuentro, pero nos llevan a unos sitios tan lejanos que uno se siente absolutamente perdido. Uno no entiende cómo va a ser para regresar a esa área tonal que abandonó hace tanto tiempo. Entonces eso empieza a generar una serie de conflictos, de anhelos, muchachos, que explicarlo con las palabras, yo pienso que no es posible,
Fíjense la antítesis tan fuerte que es esto. Filosóficamente hablando es complejo. Yo debo o debo tener la intención de pararme frente a un auditorio a hablarles de una música absoluta y a tratar de explicarla. Para ello tengo que utilizar palabras, pero resulta que la música absoluta precisamente se crea porque es capaz de expresar aquello que las palabras no son capaces de expresar. Sin embargo, yo trato de expresar eso con palabras. Por donde yo lo mire, eso es un cortocircuito. Por eso la música absoluta, pienso yo, y puedo estar equivocado, pero pienso yo, que es un fenómeno que uno comprende a través de escucharlo y a través de más fácil definir qué no es. La música absoluta no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Escúchalo, te lleno el alma, ¿lo puedes explicar con palabras? No. Lo más seguro es que hayas experimentado música absoluta, hayas experimentado una sensación estética que era lo que buscaba una rama de este romanticismo que estamos viendo, que más adelante la vamos a llamar música absoluta, que precisamente es esto, es que yo no lo puedo expresar con palabras, pero sí lo puedo expresar con notas musicales. Eso es maravilloso. Ok, entonces la música provee acceso al mundo espiritual solo si no representa el mundo exterior. Entonces, muchachos, eso es, pero lo más claro del mundo. O sea, una música que me vaya a mí a sacar del mundo en el que yo vivo no me puede imitar un pájaro, no me puede imitar el ruido de la ciudad o el ruido de un arroyo o el pasar de un avión o el andar de una locomotora como la han hecho varios compositores. Esta música precisamente, como es absoluta, no se basa en nada, no se puede basar en ninguna de estas ideas. Entonces ahí vamos entendiendo cómo estos compositores fueron entendiendo, digamos que su rol y su papel en la historia. Entonces, cómo hacer música con las intenciones que ellos tenían. Entonces, obviamente esto va a favorecer la música instrumental, porque si yo tengo una música que tenga texto, pues no le voy a poner tanta atención a las notas, sino que le voy a poner más atención al texto. Entonces yo empiezo a alejar el texto de las salas de concierto. No se alejó del todo, por supuesto que no, pero es una corriente que están haciendo. La música se nos libera entonces de las demás artes, literatura, pintura, etcétera. Les voy a dejar este link acá por si quieren hacer esta audición. La idea es que se escuche un poco de la Sinfonía 40 de Mozart. Como les digo, pues la intención es pasar rápido sobre esto, más fácil ustedes la escuchan en su tiempo. Muchachos, este cuadro que ven acá, ya les pongo el link por si lo quieren mirar con más detalle, tomarse más tiempo. Ya los pongo. Muchachos, esto es el espíritu del romanticismo. Es un hombre en soledad mirando el infinito, lo inefable, y seguro que está teniendo una experiencia estética muy fuerte, porque miren hasta dónde ha llegado solo, y desde ahí puede mirar el infinito. Es absolutamente bello. Entonces, gástense un poquito de tiempo en sus casas o pausen el video, yo qué sé, y realmente mírenlo con detenimiento y dejen que, o sea, métanse en el papel de esa persona. Lo que esa persona está sintiendo ahí es esa elevación del espíritu humano. Ese es el ideal del romanticismo. ¿Sí? Ok. Entonces, teníamos Aristóteles, el propósito del arte es imitar la naturaleza. Miren que aquí ya estamos cambiando un principio aristotélico. O sea, esto es un cambio muy profundo, ¿cierto? Teníamos el estilo representativo del que nos hablaba Doni, o el que nos hablaban los teóricos del barroco italiano. Es una música que imita el habla y a través de esta imitación comunica los afectos. Entonces, si yo tengo una música que está muy aguda, lo más seguro es que esté imitando una persona que esté exasperada, que esté angustiada y que lo que esté tratando es como de gritar, ¿cierto? Por el otro lado, si yo tengo una música que tiene un pulso lento y está en una región grave, está imitando a una persona que está triste. Una persona que está triste generalmente no levanta la voz, habla pausado, se mueve pausado. Entonces, la imitación del síntoma corporal
Imagínense una persona histérica. Ahora anoten eso en partitura. Un pulso acelerado, unas notas muy agudas. Ahora imagínense una persona triste. Un pulso lento, una música más pausada y generalmente en la región grave de los instrumentos. Entonces, a eso se refiere este tipo de música. Representa los afectos de los personajes, no del compositor. Representa la naturaleza humana, no la expresión individual. Representa los afectos que se catalogan en muchos catálogos de afectos. El más famoso es Las pasiones del alma de Descartes en el 49. Entonces aquí, esta era la fórmula aristotélica de representación. Solo es posible comunicar los afectos catalogados, no la subjetividad del genio, no la expresión del infinito, no lo verbalmente inexpresable, no lo inefable. La música romántica busca precisamente esto. Entonces miren que tenemos algo que es diametralmente opuesto. Y esto, muchachos, no lo olviden nunca. El arte romántico expresa, no busca imitar. Mucha de la música anterior al romanticismo busca imitar de alguna manera u otra. El arte romántico no, busca es expresar totalmente. Hoffman nos dice que Haydn atrapa de manera romántica aquello que es humano en la vida humana y Mozart nos revela el elemento maravilloso que habita en el ser interior. Muchachos, después de escuchar mucho Haydn y mucho Mozart, esto se vuelve obvio. Uno empieza a decir, ah, ok, yo por qué nunca me di cuenta de esto, pero realmente sí es por ese lado. Vamos a tener unos pensamientos y unos sentimientos que son comunes a todos y Haydn se nos va a meter por ese lado. Es una música que es comprensible por la mayoría. Es un arte democrático de acuerdo con los ideales de la ilustración. ¿Cuál es la ilustración, muchachos? Que yo puedo explicar los fenómenos de la naturaleza, del mundo, del cosmos, los fenómenos humanos de manera científica. Ahora, el romanticismo es una manera de ir en contra o hasta cierto punto de decir, no, 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 es que esto por este lado del romanticismo, perdón, por este lado de la ilustración, ya es demasiado ilustrado. O sea, se está perdiendo la magia del mundo. Permítanme, busco por aquí en el libro de William Ospina. Por aquí lo voy a leer algo de William Ospina, de los ensayos. Ese es un libro que salió hace poco. Permítanme, les digo el título de lo que vamos a leer. Se llama Los románticos y el futuro. Entonces, les leo, abro comillas. Por ello quiero detenerme en alguna consideración sobre el romanticismo. Este movimiento, también el más vasto y complejo del espíritu occidental en los últimos siglos, surgió, según es fama, como una reacción ante el racionalismo triunfante. Cierro comillas un segundo. Ese racionalismo triunfante, muchachos, es la ilustración que está ahí. Entonces, esa idea de que todo tiene que ser demostrado, todo tiene que ser por el método científico, todo tiene que ser anotado, comprobado, todo eso, algunos de nosotros decimos, bueno, no tanta luz, hay que dejar algo que no conozcamos. Regreso a William Ospina, continuamos, abro comillas. Fue porque la luz inundaba ya los ámbitos de la vida humana por la que Novalis escribió los himnos de la noche, el toque de clarín del romanticismo. Su intención era nítida. ¿Qué ser vivo, dotado de sentidos, se pregunta Novalis, no ama por sobre todas las cosas a la luz, a esa divina claridad que todo lo colma y lo desnuda? Y después de decir estas cosas añade, pero me vuelvo hacia la noche misteriosa y antigua, dueña de un poder más profundo. Comienza entonces a celebrar los dones de la noche, todo aquello que permanece en la oscuridad de lo insondable y lo inexpresable. Desde antes, pero sobre todo a partir de entonces, el romanticismo extendió por toda Europa y América su manto nocturno, protector y ayudador, y se dio a la tarea de recordarnos la existencia de una realidad más vasta que aquella que nos encerraba el positivismo. Cierro comillas. Como les digo, esto es William Ospina, del libro de ensayos. Ese texto es maravilloso, muchachos. Si tienen tiempo, léanlo, vale la pena. Miren qué posición tan bonita. Estamos frente a un mundo lleno de luz, donde todo tiene que ser demostrado.
Pero hay ciertos pensadores, ciertos artistas, ciertos poetas que dicen, no, tiene que haber algo de magia, muchachos. Nosotros no nos sorprendemos de que el planeta esté flotando. No nos sorprendemos, no entendemos por qué está flotando, pero ya eso nos dejó de preocupar. Cosas como esas, puede ser un ejemplo muy absurdo, pero cosas como esas es las que mantienen la magia viva en el mundo, ¿no? Ok, entonces eso para dejarles esa reflexión de las posiciones en contra del romanticismo, perdón, de la ilustración y de toda esta iluminación mental del positivismo y cómo en la época también se reaccionó. Y algunas de las teorías nos dicen que el romanticismo es una reacción frente a tanta iluminación intelectual. Seguimos, Mozart nos guía hacia el corazón del reino espiritual. Su música es verdaderamente romántica, ya que intenta trascender la esfera de la cognición para experimentar cosas más espirituales, para sentir la presencia de lo inefable. Entonces, miren esta idea, muchachos. Ahora, uno considera a Mozart un compositor romántico. Uno considera a Haydn un compositor romántico. Siempre nos han dicho que no, ¿cierto? Siempre nos han dicho que son compositores clásicos. Pero en algunos de los ejemplos que tenemos acá, muchachos, si los copio así entero en el chat de la reunión para que les quede ahí, me interesa que eso les quede de reflexión. Y pregúntense esto. Después de escuchar un pedazo de Haydn, un pedazo de Mozart, pregúntense, ¿esto es sublime o esto es bello? Recuerden que lo sublime es romántico, lo bello es clásico. Me asombra, está imitando, entonces lo pongo como clásico, como romántico. Obviamente, Mozart tiene muchísima música y estamos sacando un granito de arena en toda la playa que es la creación musical de Mozart. Eso no quiere decir que Mozart sea un compositor romántico, no. Pero hay ciertos momentos donde esa trascendencia espiritual que logra puede decirse como un breve momento donde Mozart está llevándonos a que nos salgamos de nuestro mundo y nuestra realidad y nos vamos a otro lado. Vale, me interesa entonces, maestros, que ya vayamos a cosas más puntuales. Permítanme, estoy buscando dónde está este. SoundCloud, ya les pongo aquí el link para que lo tengan por si lo quieren escuchar completo. Ahora, por favor, yo creo que sí nos va a sonar. Muchachos, confírmenme por favor que suena. Hoy conversaremos sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Sí suena? Sí, sí, Master, suena. Listo, entonces discúlpenme un segundito. Con- Lo pongo acá. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a empezar ya a meternos con Beethoven. Era necesario hacer este recorder después de cómo pasamos del clasicismo al romanticismo, porque si no, no vamos a entender. Ahora, ¿qué pasa con Beethoven? ¿Por qué Beethoven? ¿Por qué de todos los compositores, Beethoven es el que suena y suena y resuena? Ahora, ¿qué hace este señor para lograr semejante permanencia en la historia? Es que eso es bellísimo por donde uno lo considere. Él logra, según Wagner, aquí estoy ya en palabras de Wagner, no, lo estoy parafraseando pues porque no me sé la cita de memoria, pero Wagner dice que Beethoven logró crear la música eh, absoluta. La música absoluta es la que estábamos hablando ahorita, muchachos. Permítanme, cierro la ventana aquí. Listo, regresamos, qué pena. Wagner dice que Beethoven había logrado dar el camino, los primeros pasos a la música absoluta, o sea, la música que trasciende el espíritu humano, la música que te saca de tu cuerpo, que te muestra otras realidades, que te pone en contacto con el infinito, con lo inefable, muchachos, y eso se siente. Eso no son simplemente palabras románticas bonitas. Ahora, eso se puede sentir de una manera racional, yéndonos hacia el positivismo y a la... No, no, no.
Pero si nosotros somos seres románticos que creemos en todo esto y que lo creemos porque es que lo hemos sentido, cuando hemos escuchado, hecho música, sabemos que esa sensación existe. Ahora, eso lo puede explicar la ciencia. Hombre, además que sí deben haber todos los papers y cómo funciona la punción estética y cuándo se siente y cuándo... Esa es la ciencia tratando de explicar algunas regiones que Novalis nos hubiera dicho que él se va hacia la noche y le atrae eso mágico que todavía conserva el ser humano. Entonces, Wagner también decía que Beethoven había logrado los primeros pinitos en la música absoluta, pero de una manera errada. O sea, fíjense, inclusive la mente de Wagner, pues tan supremamente grandilocuente hacia él mismo, que él nos va a decir, no, Beethoven lo logró, pero se equivocó. ¿A qué se refiere Wagner? Beethoven logra una música que trasciende el espíritu humano, sí. ¿Cómo lo logra? Con un estilo que es en su segunda catalogación, que los musicólogos ven tres periodos en la vida de Beethoven. El primer periodo, que es el periodo de enseñanza, de aprendizaje, ¿cierto? Donde él está aprendiendo con Neff, con Haydn, ¿cierto? Etcétera. Después tiene un periodo que es heroico, ¿sí? Y después tiene un periodo introspectivo. En ese periodo heroico, que es autobiográfico, es donde Beethoven ya se da cuenta que está sordo, tenemos el testamento de Heiligenstadt, tenemos sus obras más heroicas. Entonces, Beethoven lo que está logrando, digamos que para sí mismo, es a través de su música lograr trascender el destino tan cruel y tan nefasto que le tocó. O sea, un músico de su calibre, con su fama, tiene que dejar de tocar en público simplemente porque no oye. O sea, tiene que salirse de la vida social simplemente porque no oye. Y si un músico no tiene vida social, pues ¿quién lo va a contratar? ¿Cierto? Si no está codeándose con este aristócrata, con este otro, nadie le va a dar nada. Entonces imagínense el problema en el que él estaba metido. Entonces su música empieza a reflejar ese tipo de situaciones. Entonces, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando se vea la Sinfonía Heroica, muchachos, pero hay cosas que hay que adelantar para poderlo entender. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar música en el periodo clásico compuesta por frases generalmente simétricas de un antecedente y un consecuente. Entonces, un antecedente va a tener usualmente cuatro compases y va a tener una estructura armónica que empieza en tónica. Al final de los cuatro compases se termina una frase, o puede ser una semifrase, o puede ser un inciso. En todo caso, se termina una unidad musical lógica, generalmente se termina en la dominante. Entonces, al terminar en esa armonía de dominante, uno queda incompleto, uno queda diciendo, bueno, aquí me falta algo más. Inmediatamente llega el otro gran periodo, ¿sí? Que va a ser el consecuente. Entonces, el que les acabo de describir musicalmente es un antecedente. Y después viene un consecuente. El consecuente generalmente empieza en la dominante, donde quedó el antecedente, hace una música supremamente similar y al final de sus cuatro compases termina en tónica. Entonces yo tengo cuatro compases que abren una pregunta con un material musical X y cuatro frases que logran una respuesta con ese mismo material musical X. Entonces, eh, eso pues como para hablarles un poquito de cómo funciona esa forma. ¿Qué pasa en Beethoven? ¿Y qué pasa en la heroica? Uno esperaría que el tema de la heroica, el tarira, tararira, ¿cierto? Hiciera ese tipo de comportamiento, pero Beethoven lo rompe totalmente, lo destruye. Que si tienen la heroica en la cabeza, igual ahorita vamos a escucharla y para la clase que sigue, para nuestro próximo encuentro, es fundamental que tengamos una partitura de la heroica, la hayamos escuchado varias veces, el primer movimiento, si no, nos vamos a perder del todo. Entonces, de una vez eso, váyanlo anotando por ahí. La heroica es tarira, tarararira, y uno dice, esa nota que ni siquiera es un re bemol, sino que es un do sostenido. Eso lo saca a uno de todas partes del planeta. Porque es que uno diría, bueno, un re sostenido
y yo estoy en un do sostenido, y yo estoy en una tonalidad de mi bemol mayor, entonces ese do sostenido lo que me está haciendo es llevándome a re, ¿cierto? Como que hay una atracción hacia ese re, pero es que el re es la sensible, y ¿cómo voy a hacer yo una atracción hacia la sensible si no llevo ni 10 compases de la sinfonía? ¿Qué está pasando aquí? Y muchachos, todo el primer movimiento, cada que aparece ese tema, se rompe, y se rompe, y se rompe, y se rompe, y cada vez se pone en tonalidades más lejanas, o sea, cada vez la lucha por escuchar ese tarira, tarararira, en antecedente consecuente, en ese estilo clásico que les describí ahorita, cada vez se ve más lejano. Entonces, ¿qué pasa cuando hacia el final de ese primer movimiento yo escucho en la gloriosa tonalidad de mi bemol mayor, después de haber pasado por todo, escucho ese tema en antecedente consecuente y ya Beethoven lo deja hacer? Muchachos, eso pasa en el compás 661. Son 661 compases donde se está luchando porque ese tema se realice. Entonces, claro, cuando por fin lo escucha uno completo, esa vaina llena a cualquiera, lo envalentona, el espíritu humano se exalta, obviamente, como empezamos escribiendo que este tipo de música necesita una atención especial. Yo simplemente no pongo Beethoven y entonces ya mi espíritu se va a exaltar porque sí. No, hay que escucharlo con atención. Si no lo escuchamos con atención, pues ahí tenemos un problema grande. Entonces, bueno, escuchemos un poco, muchachos, porque de la quinta sinfonía de Beethoven, de la tercera, de la novena, de la misma séptima, lo que ustedes van a encontrar es muchísimo, muchísimo, pero muchísimo material. Entonces me interesa mostrarles un par de minutos eh, qué es lo que hay ahí. Ahí va, escuchemos 2 minutos de esto. El gran genio alemán aún no sabía. Hoy conversaremos sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. Con certeza, el gran genio alemán aún no sabía que estas 4 notas se convertirían en las más reconocidas de toda la historia de la música. Pero ya desde el comienzo sabemos que esta obra trata de una lucha titánica. La sinfonía entera cuenta con 4 movimientos, un poco más de 30 minutos. La angustia con que empieza la obra solo tiene sentido si podemos anticipar el resultado victorioso del mencionado conflicto. Como mencionábamos, la sinfonía empieza con un toque dramático muy propio del compositor. Su capacidad de escuchar se iba deteriorando progresivamente. A veces es difícil concebir que todas estas obras surgen de la imaginación de un compositor que tenía dificultades para oírlas. Pero la mente de Beethoven conectaba sus recuerdos con las posibilidades de su imaginación. Esta es música que suena personal, cercana a cada uno de nosotros, en buena parte porque Beethoven nos muestra sus dificultades y nos propone una solución positiva ante estas dificultades, que son enormes. Tenemos entonces un músico sumido en un eterno silencio, del que se nutre para enriquecer nuestra escucha. Regresando a la sinfonía, tenemos un personaje que está dispuesto a sacrificar todo por sus ideales, rompiendo con sus propias fuerzas las cadenas que lo atan. Esta lucha la presenciamos también desde el lado tierno del compositor. Escuchamos sus pensamientos más sublimes.
Estas dos ideas, el constante batallar y los dulces pensamientos, entran en una conversación en la que los diversos argumentos nunca convencen a ninguna de las partes. Al final de esta intensa conversación, parece que el personaje aguerrido es quien tiene la última palabra. Termina así el primer movimiento. Violas y chelos nos permiten tomarnos un momento de pausa para dirigirnos a un poder superior. Siempre que nuestra lucha no puede ser resuelta aún en términos humanos, elevamos unidos una plegaria a la que nos entregamos de todo corazón. La plegaria parece no tener una respuesta positiva. Una vez más, con gran atino, nos lleva Beethoven entre la fe esperanzada y la angustia absoluta. Recordemos que este compositor nos quiere sentados en la cabina de mando, sintiendo lo que él mismo se atreve a sentir. Tradicionalmente, el tercer movimiento de una sinfonía representa una danza de salón, en un gesto aristocrático, el quizá famoso minueto. Beethoven nos ofrece una nueva visión de las posibilidades de una sinfonía. Pareciera que el compositor se preguntase, ¿y si en lugar de representar la experiencia de vida de unos pocos, usamos la misma estructura para contar un poco sobre la experiencia de todos? Encontramos así un grupo que no cree posible el cambio.
enfrentados ellos a otro grupo lleno de optimismo. Podemos todos percibir que esta no es una danza sin consecuencia. El compositor nos obliga a tomar partido y asumir una posición frente al crecimiento de la humanidad misma. Nada mal para un humilde músico en camino a convertirse en uno de los más reconocidos compositores de la historia. Beethoven nos tiene una sorpresa guardada. Cuando una orquesta pasa de un movimiento al siguiente, hay tradicionalmente una pequeña pausa, donde los músicos recargan energías y se preparan mentalmente para la música a continuar. El implacable movimiento anunciado por el timbal y la preparación de toda la orquesta nos lleva a concluir que definitivamente se trata de una victoria común, una victoria que no ofrece ninguna pausa. Ahora, ¿recuerdan las notas con las que empezó la sinfonía? Toda la incertidumbre del gesto, todas las dudas se han disipado. Nos queda solo cantar juntos un himno de esperanza. Los éxitos más notorios de su carrera como compositor los consiguió Beethoven gracias a sus sinfonías. La quinta la podemos entonces entender como la proyección musical de avanzar hacia adelante como sociedad y hacer frente al destino, hacia la lucha por la victoria. Una victoria que nos pertenece a todos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta música maravillosa nos brinde a todos una oportunidad de reflexionar. Recuerden siempre que el arte nos habla sobre nosotros mismos. Guión y concepto de Carlos Andrés Botero. Esta producción es posible gracias a la magnífica edición de Luis Alberto García Santana y el constante apoyo de los maestros Citlali Guevara del Ángel y Alejandro Cámara Contreras. Ok, muchachos, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo una música absoluta, ¿sí? Se trata de explicar con palabras. Ahora, lo que me interesa de ese ejemplo directamente es que se pueda hacer la crítica directa de, ¿es esta música absoluta realmente necesario que se explique con palabras? Después de entenderla, después de mirarla, de la visión que tiene Carlos Botero, ¿sí? Nosotros la entendemos mejor, la entendemos diferente, eso cambia cómo funciona. Listo, continuamos acá. Les voy a pedir el favor que miremos la traducción al inglés de un artículo académico que está acá. Que nos tomemos 5 minutos para mirarlo
Aquí está una de las partes más interesantes, pero quiero que ustedes en sus casas, o donde sea que estén en este momento, abran ese artículo y nos vemos exactamente en 5 minutos y hablamos un poquito de él, cómo ese artículo sobre la música de Beethoven, escrito por Hofmann en su época, en 1814, muchachos, nos da una visión de primera línea del Beethoven de la época versus el Beethoven de hoy en día con nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, 5 minutos para mirar el artículo. Adelante. Bueno, muchachos, continuemos. La idea era mostrarles y que tuvieran acceso a un artículo escrito sobre Beethoven, sobre la música de Beethoven, en la misma época de Beethoven. No se nos olvide que es que este fenómeno Beethoven, muchachos, no es de hoy en día. Este fenómeno fue de su misma época, logrado por él. Entonces, leamos este pedacito. Hoffman, hablando sobre Beethoven, él dice, nos abre el reino de lo monstruoso y lo inconmensurable. Ahora miremos esas palabras, si nos detenemos un segundo, muchachos, música monstruosa. Ustedes se imaginan esa idea tan absurda, música monstruosa. Estamos hablando de una época de transición donde la música es bella, donde la música está hecha para escucharla, para acompañar una comida, se toca una sinfonía de Mozart, se hacen ese tipo de cosas y de repente alguien está haciendo una música que es descrita como monstruosa e inconmensurable. Entonces, muchachos, si nosotros nos ponemos a pensar, la reacción frente a este tipo de música debió haber sido al contrario, debió haber sido de aversión, de no, esto está totalmente en contra de lo que nosotros queremos. ¿Cómo así que yo tengo que parar mi comida para escuchar una sinfonía? ¿Qué es eso? No, la sinfonía se pone es para que yo vaya probando el solomillo y pidiendo una copa de vino diferente y que me traigan el plato que sigue. Pero de repente esta música está llamando demasiado mi atención. La música pide, hey, estoy aquí, estoy presente, estoy viva, escúchame. Y escúchame es porque traigo cosas diferentes, traigo ideales monstruosos y te voy a hablar de lo inconmensurable, precisamente en una época donde el intelecto es supremamente apreciado
Imagínense eso. Es tremendo, ¿no? Ok, destellos ardientes de luz se disparan a través de la noche profunda de este reino y nos damos cuenta de sombras gigantes que surgen de un lado a otro, llevándonos a confines cada vez más estrechos hasta que nos destruyen. Pero no, el dolor de este anhelo sin fin en el que cada alegría que ha trepado a lo alto en canción jubilosa se hunde y se traga. Y es solo en este dolor que consume al amor, la esperanza y la felicidad, pero que no los destruye, lo que busca reventar nuestros pechos con una consonancia de muchas voces de todas las pasiones, permítanme poner pasiones humanas, en las cuales vivimos, encantados, espectadores de lo sobrenatural. Entonces sí es una reacción de aversión, pero al mismo tiempo es una reacción de qué es esto tan fascinante, lo que está acá. Un segundo, muchachos, por favor. Regresamos, muchachos. Entonces, chévere que lean de principio a fin ese artículo. Aprende uno muchísimo. Porque es que fíjense que tal vez nuestra reacción frente a Beethoven no sea esa hoy en día. Nos sigue atrayendo, nos sigue gustando, nos sigue pareciendo a veces muy brusco, muy rudo. Ahora imagínense lo que a ellos les parecería ese Beethoven viniendo de una música del clasicismo. Eso tuvo que haber sido una ruptura tremenda. Entonces, ese artículo nos acerca a la época. Listo, ahora lo que sigue, muchachos, hay una versión, una película de la Heroica que hizo la BBC, que me parece fundamental. Esto lo hacemos hacia el final de la clase. Me interesa más este ejemplo de germinación. ¿Cómo funcionaba la música antes de que Beethoven llegara y reorganizara muchísimos de sus elementos? Pensemos en un Haydn, ¿cierto? Como ya ustedes saben, Haydn es el padre de la sinfonía, el padre de los cuartetos de cuerda. Ahora, expliquemos eso con un... ¿Todos los cuartetos de cuerda? No. ¿Se inventó la sinfonía? No. Lo que pasa es que compuso tantos cuartetos de cuerda, compuso tantas sinfonías, y fuera de eso, logró consolidar la forma sonata, que ustedes ya la deben conocer. Entonces, al consolidar la forma sonata y utilizarla como primer movimiento de la enorme mayoría de sinfonías y cuartetos que había escrito, tenemos una forma consolidada en un género consolidado, en un estilo específico consolidado. Entonces, ¿cómo sería una forma sonata en Haydn? Como ustedes saben, la estructura y la forma van de la mano, pero no son lo mismo. Yo que tengo que tener una forma sonata generalmente en Haydn, escuchen sus sinfonías, generalmente va a tener una introducción lenta. Estamos hablando del primer movimiento. Generalmente, no todo, por supuesto. Una introducción lenta. Después se nos va a presentar un tema A. El tema A, como dijimos ahora al principio de nuestra charla, yo lo espero entender como una frase que se parte en dos. Eso es lo que llamamos inciso. ¿Sí? Entonces tenemos la parte A de la frase y la parte B de la frase. La parte A de la frase se consolida como una pregunta, la parte B de la frase como una respuesta. Entonces A pregunta, B respuesta. Generalmente eso nos da una idea de cómo funciona el tema A en una sinfonía. Después escuchamos una música de transición modulatoria, o sea que no le voy a escuchar yo un tema como tal, pero sí voy a escuchar que se va moviendo de una tonalidad a otra, etcétera, etcétera. Y esa modulación o ese momento de transición se instaura tonalmente en el área de la dominante. Si tenemos una sinfonía
o un cuarteto de cuerda que en su primer movimiento es mayor. Si es menor, usualmente empieza en la tonalidad menor que sea, fa menor, yo qué sé, y se va a instaurar ya hacia esta nueva sección o tema B, hacia el relativo mayor. O sea, si estamos en un fa menor, se va a instaurar en un la bemol mayor. Ok. Entonces, seguimos con nuestra sinfonía. Ahí vamos a tener un tema B. El tema B va a tener las mismas características, ¿sí? Una estructura generalmente de 8 compases, generalmente antecedente y consecuente. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente el tema A es un poquito más dramático, el tema B es un poco más cantable, generalmente el tema B lo van a tener los vientos y el tema A lo van a tener las cuerdas. Hablar, muchachos, de música es complejo porque es que siempre van a haber un montón de ejemplos que no van con lo que uno dice, por eso utilizo esto de manera muy general. Obviamente no todo es así, pero es para que nos hagamos una idea de qué es lo que Haydn tenía como fórmula. Es que, muchachos, Haydn es un compositor supremamente inteligente. Él quería hacer galletas, se encontró una fórmula maravillosa para hacer galletas e hizo muchos paquetes de galletas. Eso es, ¿cuál es la fórmula de Haydn? Cuartetos de cuerdas, sinfonías, escritos a manera de forma sonata. Listo. Ahora, ¿qué pasa después de que termina nuestro tema B? Puede haber una pequeña coda, puede haber un tema de clausura y se termina esa primera parte, que es la que llamamos exposición. Después vamos a una segunda parte que es un desarrollo. ¿Qué va a pasar en ese desarrollo? Yo tomo cualquiera de las ideas anteriores expuestas en la exposición, bien sea de la introducción del tema A, de la transición del tema B o de la coda, cualquiera de esas. Y con esa idea empiezo a construir un desarrollo. Generalmente las características del desarrollo que tienen una inestabilidad tonal muy fuerte. Entonces, ahora estoy en mi menor, hago una modulación y ya me fui para sol mayor, hago una modulación y me voy para do menor, ¿cierto? Algún tipo de modulaciones. Entonces, no hay una estructura, yo que sé, de 30 compases en una tonalidad estable, sino que se hace uno de los temas con algunas modificaciones en una tonalidad, se modula, se coge otro tema en otra tonalidad diferente, o se combinan varios temas, o se pone a argumentar este con este otro, etcétera, pero uno no, uno se siente totalmente abrumado de la cantidad de cosas que pasan. Además que recordemos que esta gente en su época, nosotros hoy en día, yo pienso que no lo sentimos, pero ellos sí sentían cuando había modulaciones, cuando se instauraba una tonalidad nueva, sobre todo cuando esa tonalidad nueva es bastante lejana de la tonalidad axial o de la tonalidad original en la que estábamos. Listo, eso sería el desarrollo entonces. Ahora, hay otra cosa, el desarrollo puede introducir temas nuevos. El desarrollo es totalmente libre, haz lo que quieras, pero generalmente, como estamos hablando de las fórmulas del clasicismo desarrolladas por Haydn, vamos a tener ese diseño en el desarrollo. Después tenemos una reexposición. La reexposición, vamos a tener el tema A, ya mencionado en la exposición, el tema B, pero ambos, para dar esa sensación de tranquilidad y que ya cerramos, ambos generalmente van a estar en la tonalidad axial. Entonces yo tengo una sinfonía en fa mayor, cuando llego a la reexposición, tanto el tema A como el tema B me los voy a encontrar en fa mayor. ¿Por qué? Por esa misma idea que les expuse ahorita, muchachos. Esta gente sentía cuando no estaban en la tonalidad original. Entonces, para dar una sensación de cierre y de paz de espíritu inclusive, si yo no regreso con ambos temas en la tonalidad original, sino que me salgo de esa tonalidad, genero otra vez inquietud, angustia o algún tipo de cosas. Entonces, eh, mientras más lejos me vaya yo de la tonalidad axial en el desarrollo, más dramático va a ser el momento en el que yo retorne. Recordemos que este tipo de fórmulas musicales, muchachos, tienen un doble retorno. El doble retorno es lo que llamamos que retorna el tema original, pues retorna el tema original la reexposición y también retorna la tonalidad original.
Entonces yo me siento en paz porque estoy escuchando la tonalidad en la que empezó la pieza, entonces ya me siento más tranquilo y fuera de eso está regresando el tema en su versión original, no en todas las modificaciones que se pudieron haber hecho en el desarrollo. Entonces yo siento una paz enorme, tremenda. Ahora, mientras más lejos me haya ido yo en el desarrollo, más tensionante es la cosa. Si yo estoy en una sinfonía en mi bemol mayor y logro irme hasta un fa menor, pues, hombre, hay algo de tensión. Ahora, ¿qué hacía Beethoven? Como Beethoven es extremo en todos los sentidos, muchas veces Beethoven se iba hacia el piano. Entonces, una cosa es irme a un segundo grado bemol, o sea, si yo estoy en mi bemol mayor y me voy a un segundo grado, el segundo grado de mi bemol va a ser el fa. Ahora lo voy a tomar como napolitano, no va a ser fa, sino que va a ser fa bemol. Eso es bastante lejano, ¿cierto? Ahora, Beethoven le encantaba irse hasta el napolitano. Entonces uno siente que si estoy en una sinfonía en mi bemol mayor, de repente estoy en fa bemol mayor y uno dice, Dios mío, cómo estoy de lejos, que es esta angustia tan tremenda, ¿cómo va a ser este tipo para resolver todo este problema? Ahora, spoiler de la siguiente clase, muchachos, o del siguiente encuentro, él no se va a ir hasta el napolitano, se va a ir más allá. Beethoven se nos va a ir estando en un mi bemol mayor, se nos va a ir hasta un mi mayor, hasta un mi menor. Ahí uno siente que está perdido del todo. Porque es que, claro, en el sistema tonal como tal, yo puedo explicar que Beethoven se haya ido a un mi natural solamente si es un fa bemol, o sea, si es un napolitano. Pero yo no tengo herramientas para explicar que Beethoven en un mi bemol mayor se haya ido a un mi menor y que ese mi se escriba como mi, no como fa bemol. Entonces, inclusive Beethoven se va más allá de lo que la teoría del sistema tonal le permite. Entonces, claro, si se siente en esa sinfonía heroica una angustia tan fuerte, precisamente porque es que se fue más lejos de lo que se había atrevido a ir otro compositor de los que y de la música que yo conozco, por supuesto. Yo no conozco un compositor que en esa época o anterior se haya ido tan supremamente lejos. Entonces, claro, cuando empieza el proceso de devolverse de un mi menor a un mi bemol mayor, y cuando suena en el mi bemol mayor, en el compás 661, si mi memoria no me falla, suena el doble retorno, al mismo tiempo regresa el mi bemol mayor y regresa el tema triunfal, ahora sí, escuchándolo en su versión clásica, entre comillas, de antecedente consecuente, eso es un triunfo tremendo. Entonces, hilamos eso con lo que estábamos hablando de Wagner ahorita. Beethoven había logrado trascender el espíritu humano, pero no a través de la música absoluta, o sea, no a través de una música que nos hablara de nada, sino de una música que nos hablara del heroísmo, de cómo él es capaz de, como en palabras de Beethoven, coger el destino por el cuello y ahorcarlo. Esa música hace eso. Entonces, claro, exalta el espíritu, Wagner dice, así es, pero no se debe buscar el heroísmo, no se debe buscar nada. La música debe llegar a eso por sí mismo, de una manera desinteresada. Listo, entonces, entendiendo un poco cómo funcionaba el esquema de forma sonata en Haydn, vamos a entender por qué cuando tenemos a Beethoven haciendo lo suyo, es increíblemente más dramático, porque es que Beethoven no suelta. Nosotros, esta es la primera página de la quinta sinfonía, ¿cierto? El ta 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 tan, ta 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 tan, ¿cierto? Estas cuatro notas son supremamente famosas. Ahora, piénsenlas desde el silencio, ¿cierto? Un ta 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 tan, un ta 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 tan. No que sea tresillo, no es ta 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 tan, es un ta 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 tan, ¿sí? Entiéndanme la importancia de marcar el silencio. Siempre va a estar presente esta idea del ta 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 tan en muchísimos movimientos. Miren esta idea de germinación. Aquí tenemos la idea principal, de nuevo la idea principal. Ahora la idea principal se empieza a combinar sobre sí misma. Ahora se combina de manera simultánea, pero nadie la sostiene. Sí, entonces esa idea de contraer cada vez más compactada la música,
Ustedes saben que Beethoven componía, miren, en siguientes movimientos, cómo vamos a tener el ta 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 tan por todas partes, molestando. Pa, 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 pam, pa, 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 pam. Siempre va a estar por ahí. Ahora miren en el último movimiento la idea de germinación. Yo tengo esta idea. Este es el pam, 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 ta, 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 ¿cierto? Vamos a tener la misma idea de tres y después ta, 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 tria, ta, 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 tria, ta, 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 tria, ta, 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 y después otra vez tarararán, 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 tirararán, 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 tarararán, ¿cierto? Siempre es esas tres notas. El tira, tira, ta, 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 ¿cierto? Eso siempre va a estar por ahí. Siempre. Tarirarariram. Pa, 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 pam. Tarirarariram, taram, que es lo que uno escucha, ¿cierto? Pero está debajo tarirarari, ta, 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 taram, tarir. Esa idea de germinación, muchachos, de tengo esta idea del principio y voy a necesitar no solamente un movimiento de una sinfonía, sino cuatro. Cuatro. Para poder mostrar lo que quiero con ella. Muchachos, eso es un gigantismo tremendo que no se había visto desde antes, no se había visto antes. Entonces, eso, muchachos, también hace que Beethoven empiece a llamar la atención de absolutamente todo el mundo. Ok, entonces, regresemos aquí un poquito al texto. El propósito del arte es brindarnos una experiencia intensa que no podemos obtener a través de nuestros sentidos ni nuestra imaginación, a no ser de que seamos unos genios, pues, ¿cierto? Entonces, miremos esa frase. Cuando yo voy al arte, es precisamente porque quiero una experiencia más allá de lo que mis sentidos y mi imaginación me pueden proveer. Piensen a eso un ratico, es que no es una frase para tomar a la ligera, muchachos. Yo no soy capaz de imaginarme X música, pero qué bueno que tenga un Spotify o un playlist en alguna parte y que funcione. Por eso, muchachos, muchas veces uno va a los museos o se visitan sitios del mundo donde hay maravillas, porque es que yo quiero una experiencia trascendental que yo como ser mortal no puedo imaginarme, pero sí puedo ir a sitios donde está, sí puedo ir a salas de concierto donde está. Ok, para poder sentir esa intensidad al máximo, esta idea de intensidad no debe provenir de un objeto. Entonces, la música de Beethoven pone en marcha el miedo, el asombro, el horror, el sufrimiento, despierta el anhelo infinito, esa es la esencia del romanticismo, muchachos, esa idea de sentir ese anhelo. Yo por más que se los explique, no lo van a entender si no se escucha la música de esta época. Es que es una música, muchachos, que por definición tiene mucho de absoluto. Entonces no se puede explicar con palabras, sería un error. Críticos sobre Beethoven en Hoffmann, críticos conocedores, creyéndose superiores, nos aseguran que como hombres de gran intelecto podemos confiar en ellos y que no se puede negar que Beethoven tiene una fértil y vívida imaginación, pero no sabe cómo frenar sus ideas. Entonces, no se preocupa por seleccionar o dar forma a sus ideas, sino que sigue el método demoníaco, escribiendo todo como le viene de su ardiente imaginación. Entonces, miren eso, muchachos. Críticas de Beethoven hubo las que quisieran. ¿Qué quería este crítico, por ejemplo? Que Beethoven le diera forma a sus ideas, que es darle forma a una idea. Antecedente consecuente, tónica dominante, dominante tónica. Listo. Pero como vemos, Beethoven no cumple eso. Beethoven hace todas estas cosas. Que muchas veces sí utiliza, por supuesto, pero no cuando está buscando ese estilo heroico. Cuando está buscando ese estilo heroico ya es distinto. Ok, la música se equipara a las demás artes. La música absoluta llega al teatro como la pintura al museo. La gente asiste no para sentirse entretenida, sino para sentirse elevada, muchachos. Eso es fundamental. Pensemos en eso de ir a visitar un museo. Un museo entretiene. Respóndanse cada uno de ustedes eso, pero
yo sí creo que esta frase es más trascendental. Yo sí creo que el museo no entretiene, sino que el museo eleva. Uno va a alguno de los grandes museos o de los pequeños museos o te encuentras una pieza que no tiene necesariamente que estar en un museo, pero a uno le gusta mucho. Y uno se siente liberado de las ataduras de la mente mortal cuando estás frente a una pieza o cuando estás escuchando o cuando ves un actor representar algo o cuando lees una poesía, uno siente que salió de su ser, o sea, quedas por fuera del mundo. El señor Dalhouse, muchachos, es importantísimo conocer la obra de Dalhouse, sobre todo si les interesa este lado de la música absoluta, la música programática, esta idea de que la música como arte no necesita fundamentarse de otras artes, sino que puede fundamentarse en ella misma. Dalhouse nos dice que la composición musical solía ser una mera receta para la performance. Ahora se ha convertido en un objeto inviolable y de total autoridad, cuyo sentido debe ser descifrado a través de la interpretación exegética. Al ser música absoluta, requiere fuertemente de la exégesis. Antes la pieza musical servía al intérprete, ahora el intérprete sirve a la pieza musical, muchachos, y ahí hay una ruptura enorme en la música, pero enorme. Ustedes deben saber que la música, antes, permítanme ponerle fecha, y me atrevo pues aquí, de 1804, sí, o sea, Sinfonía Heroica de Beethoven. Antes de esa fecha, yo tengo una partitura y yo le añado a la partitura. O sea, tocar un Vivaldi como está escrito en este momento, con lo que conocemos académicamente, a no ser de que sea simplemente utilizado como una pieza pedagógica de enseñarle a un niño a tocar violín, ¿cierto? Que no tiene absolutamente nada de malo hacer eso, pero ya llevarla a una performance profesional y tocar un Vivaldi como está en la partitura, sin hacerle algo, sin ponerle alguna ornamentación por aquí, por allá, sin poner algún ritmo diferente, sin poner algo de expresión propia como intérprete, yo pienso que eso ya no es válido, ¿cierto? Es mi opinión personal. Ahora, imagínense que uno cogiera la novena sinfonía de Beethoven y la llenara de ornamentos. No jodemos. O que uno se pusiera a hacer ornamentaciones en el solo de trompeta que inicia la quinta de Mahler. Que uno le hiciera ahí un trinito barroco o alguna vaina, no, nos cae encima el universo entero. ¿Cómo se nos ocurre hacer eso? Pero a Corelli, a Vivaldi, a Mérula, al mismo Monteverdi, etcétera, esa es parte de su estética. El compositor escribe la obra, pero no la interpretación de la obra, es muy distinto. Nosotros hoy en día tenemos una partitura de Mahler, por ejemplo, y hay muchas indicaciones puestas por Mahler de si esto es más rápido, si esto es más lento, si esto se debe frenar, con qué tipo de baqueta se debe tocar el tímpani, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una diferencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a sacralizar la pieza de arte musical. Esto es Beethoven y se va a empezar a tratar literalmente como las Sagradas Escrituras. Usted a la Biblia no le pone ni le quita nada, deje eso así. Usted a Beethoven no le pone ni le quita nada, deje eso así. Sin embargo, tenemos todas las crónicas, habidas y por haber, de cuando Beethoven salía a tocar sus propias piezas, empezaba a improvisarle encima. Pero nosotros no nos podemos atrever a hacer eso, ¿sí? Entonces hay una sacralización, o sea, se vuelve sagrada esta música. El problema, vamos acá, el problema radica en que se trataron los scores de música anterior a Beethoven con este concepto romántico. En la práctica, los scores anteriores a Beethoven eran una guía en la cual los intérpretes se basaban, muchachos. Más o menos esto es así. Listo, yo construyo con lo que está ahí, yo empiezo a hacer música con lo que está ahí. Entonces, sobre ello se elaboraba música, se improvisaba, se variaba, se hacía de todo. Dejemos eso así por ahora. Para entretener, para interesar a la audiencia. ¿Por qué? Porque es que hay un diálogo directo y permanente con la audiencia, muchachos. Si yo estoy haciendo música en esta época anterior a Beethoven, muchachos, yo estoy en contacto
con el público. Entonces yo toco algo, si al público le gustó, la gente aplaudía en cualquier momento. Hoy en día se conserva la idea de aplaudir, pero por ejemplo solamente en la ópera, después del área grande del tenor o del área grande de la soprano o del solista que sea, ahí yo interrumpo la orquesta y empiezo a aplaudir. Pero vaya, haga usted pues eso después del solo de fagot del último movimiento de la cuarta sinfonía de Beethoven. Al tipo le salió la apoyatura, yo soy el primero que quiero aplaudirle. Pero si yo me pongo a aplaudir en mitad de una sinfonía, a mí todo el mundo me va a mirar feo. Así como yo miro feo a la señora que en el pianísimo, porque siempre es en el pianísimo, saca la menta para comérsela. ¿Sí? Entonces somos víctimas de esa tradición de que la música es sagrada y es un objeto que yo debo admirar, no es un objeto con el que yo debo establecer un diálogo. La música anterior a Beethoven establecía un diálogo entre el público, el compositor y el performer. ¿Por qué el compositor? Porque muchas veces el compositor era el mismo que tocaba. ¿Sí? Ahora, ya cuando tenemos la música de Beethoven hacia adelante, ya es un respeto por la partitura y ahí pues entonces qué era el compositor y qué quería el compositor y hagamos lo que el compositor quería. Y bueno, eso ya está muy reevaluado. Ok, en el siglo XIX el score es total autoridad. Salirse de él es un sacrilegio. Entonces imagínense muchachos, aplicarle ese paradigma de no me puedo salir del score a una música anterior a Beethoven, donde precisamente mucha de esa música lo que buscaba era que vos como intérprete te salieras del score y mostraras lo que pudieras hacer. El compositor te ponía una guía armónica y tú haz lo que tengas que hacer con esto, lo que seas capaz de hacer. Ok, esta diferencia es radical, porque es radical realmente, me paro en esta palabra y se la subrayo, es fundamental, esta diferencia radical separa la música antigua y su especialización de la música moderna. Por eso la música antigua necesita intérpretes especializados, porque nuestros conservatorios modernos no nos enseñan a tomar parte activa en la performance. Yo simplemente toco lo que está en la partitura. Muchos de nuestros conservatorios modernos son así. Entonces, por eso, cuando uno estudia música antigua, uno estudia con otras ideas. ¿Y la idea es cuál? Esta es la partitura. ¿Qué le puedes añadir? ¿Dónde está tu creatividad como músico? ¿Dónde está lo que puedes hacer? ¿Dónde está tu técnica instrumental para tocar lo que tú tienes en la cabeza en el momento en que se te ocurra? Así estés en una performance. Entonces, se entrenan estos músicos en contrapunto, en armonía, en que escuchen las disonancias, en que las ornamenten. Se estudia muchísima retórica para poder tener precisamente ese contacto con el público y con la música, poderla alterar, poderle poner cosas de uno para lograr que sea más expresiva. Mientras que el conservatorio moderno es toque lo que está en la partitura. Tóquelo lo mejor posible. Ahora, no estoy diciendo que uno sea mejor, que una sea mejor que la otra, no, en ningún momento. Simplemente quiero mostrarles de dónde viene esa diferenciación de usted hace música antigua, entonces necesita un instrumento original. Usted vuelva cuando ya tenga un clavecín, vuelva cuando ya tenga un violín barroco, cuerdas de tripa y un arco copia de alguna pintura específica que hay por ahí. Muchachos, son dos cosas distintas. Por eso la música antigua se estudia en sitios especializados y la música, digamos, de tradición romántica se estudia en otro tipo de sitios. Ok, en el siglo XIX y gracias a este concepto no se necesita ya improvisar, al score no se le añade nada. ¿Por qué? Porque es que esa idea romántica de perfección precisamente nos llega al arte. Usted no le ponga a esto nada porque es que ya es perfecto. Entonces los compositores inclusive empezaron a escribir las propias cadencias de sus conciertos instrumentales. Antes escribir una cadencia para qué, si es que todo el mundo sabía, bueno, todo el mundo estoy exagerando, la enorme mayoría de músicos de un alto nivel de competencia sabían improvisar. Entonces yo ya te di los temas, el tema A y el tema B del concierto, pues ahora improvisa tú sobre eso un ratico, dale, muéstranos qué puedes hacer, nosotros te escuchamos. Y después de eso entra otra vez la orquesta. Entonces, como ya no había necesidad de improvisar, porque es que su majestad del score ya está ahí, se empieza a dejar de un lado la improvisación y cuando estos músicos se ven en la necesidad de improvisar, a veces hacen unas cosas que no eran del nivel que el compositor quería,
Entonces muchos compositores como reacción a eso dicen, no, venga, yo mejor escribo la cadencia porque es que el concierto no se puede dañar porque es que alguien toque mal una cadencia pues que no funcione. Entonces también fue una necesidad. Y miren hacia dónde llegó esto, por Dios, ya estamos hablando ya en 1980 todavía. La sacralización del score, que es el comportamiento espontáneo del intérprete, no, usted no sea espontáneo, toque lo que está ahí, repercute en el comportamiento espontáneo del escucha en el concierto público. Entonces, también esa idea de que la música es inalcanzable, de que ya es perfecta, de que usted compórtese bien frente al score, no le vaya a hacer nada. Entonces, eso permea al público. Usted como público, compórtese bien y no vaya a hacer nada. Entonces nace, y miren, por eso está hablando de sacralización ahorita. Uno va a un concierto de música académica, clase, casi que como uno va a la iglesia, y nace la famosísima etiqueta de concierto. Entonces, para ir a un concierto uno ya no se puede ir vestido de cualquier manera, hay que tener ciertos códigos de vestuario, ciertos códigos de comportamiento. Ahora, en 1980, en New York, uno podía leer que para ir a un concierto le explicaban, o sea, esto estaba escrito, usted está allá en el concierto, entonces por favor, no se debe hablar, cantar, llevar el ritmo con los pies, con los dedos, tararear, arrugar el programa, masticar chicle en el oído del vecino, como les digo, esto lo tomo literal, usar relojes, que se escuche el tic-tac, no se deben abrir caramelos, ni abrir ni cerrar el bolso, suspirar de aburrición, literalmente dice eso, no se debe leer, no se debe llegar tarde, no se debe salir temprano, muchachos, igual que ir a la iglesia, exactamente igual. Entonces ese fenómeno de sacralización nos cae encima. Entonces yo voy a un concierto como voy a una celebración de una iglesia católica. No me atrevo a decir de otros ritos porque no los conozco, puede que sean similares. Esta sacralización de la música y del concierto comienza con los críticos alrededor de la generación de Hoffman, que es la generación de la primera década del siglo XIX. Esto da como resultado que un endiosamiento de Beethoven. Entonces, todos los puntos y conceptos anteriores, ojo, del romanticismo como tal, los vamos a encontrar en Beethoven. Bien sea que haya sido cierto, que haya sido anotado por los biógrafos. Hay una biografía que se llama Beethoven como yo lo conocí, está escrita por su secretario, donde el secretario es más heroico que el mismo Beethoven, etcétera. Pero entonces, muchachos, todo se empieza a centralizar en Beethoven. Beethoven es el músico que sufre, pues imagínense su sordera. Beethoven es el músico que logra independizarse de la aristocracia. Beethoven es el músico innovador, es el músico original, es el músico que es un genio individual y logra cambiar el concepto de cuál es la música que tiene más valor prácticamente solo en una época a la que él se le fue de frente como su contrario. Entonces miren que todos estos ideales románticos uno los logra encontrar en la vida y en la obra de Beethoven. Entonces, por supuesto, tenemos aquí nuestro músico bandera. Listo, entonces miremos algunos de estos. Autopromoción. Entonces, ¿qué decía Beethoven? No aprendí nada con Haydn. Componer sinfonías y cuartetos donde Haydn es rey. Entonces, el mismo Beethoven estaba retando a Haydn. ¿Cierto? Haydn, supremamente famoso por sus sinfonías y sus cuartetos, y obviamente pues su música sacra, etcétera, pero Beethoven empezó en el mismo terreno de Haydn a decir, yo también soy capaz, no aprendí nada de usted, pero mire que soy capaz. Entonces, eso hace, muchachos, que se reconozca, y por eso Brahms se demora alrededor de 20 años en lanzar su primera sinfonía, porque es que Beethoven había sido el genio de la sinfonía, por todo lo que hemos visto, y yo no puedo competir con Beethoven en el terreno sinfónico, a no ser de que yo sea otro genio, como Johannes Brahms, y me demore 20 años puliendo una sinfonía. Entonces, ¿qué hizo la generación inmediatamente posterior a Beethoven? Obviamente estoy hablando en términos generales, porque se siguieron escribiendo sinfonías. ¿Qué empezaron a hacer? Vamos a hacer otro tipo de música, vamos a hacer música con programas, porque ahí eso fue algo que Beethoven no se puso a hacer mucho, vamos a hacer oberturas. ¿Sí? No vamos a competir en el terreno sinfónico, vámonos por los laditos, por ese respeto hacia Beethoven. Sordera de Beethoven, 1801, 1802, Testamento de Heiligenstadt.
retraimiento de la vida social. Entonces él deja de aparecer en sociedad, deja de tocar conciertos, deja de dirigirlos. Y es un triunfo a través del espíritu humano sobre el destino. Entonces el destino le decía una cosa y él decía, no, qué pena. Y el destino le decía, te voy a quitar la audición. Y él decía, voy a seguir haciendo música. Hágale, ¿qué más me va a quitar? ¿Cierto? Entonces ese triunfo, muchachos, es vanagloriado por los románticos. Ideas superhumanas. Un compositor exitoso pero sordo. Es que eso a uno no le cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza. O sea, que Beethoven haya compuesto las piezas que compuso estando sordo, yo eso no lo entiendo. Su sufrimiento y triunfo son superhumanos. O sea, ¿cuánto debió haber sufrido? ¿Y cuánto le tomó triunfar? Eso es un superhumano. Entonces, ambos se experimentan al límite de la intensidad. La intensidad en el triunfo es total, así como la intensidad en el sufrimiento es total. Su sordera lo retira de la escena física. Ahora su actividad creativa toma lugar en un mundo al cual solo él tiene acceso. Por eso, muchachos, hablamos de que su última época es una época de retraición, no sé cómo se dirá eso, donde él se retira. Él se retira ya, se retrae, esa es la palabra que estoy buscando. Él se retrae de manera absoluta y se pone a componer casi que para él mismo. Pero claro, están todos estos editores encima que les dé cualquier pieza, le pasan adelantos y Beethoven, bueno, pues le recibe el adelanto, pero después les manda unas piezas rarísimas que ellos dicen, no, pero ¿qué es esto? ¿Esto cómo funciona? Y empiezan a decirle, no, venga, esta gran fuga no la ponga como último movimiento de este cuarteto, sino como una pieza distinta porque está demasiado grande, demasiado compleja. No es sino que escuchen, muchachos, las últimas piezas de Beethoven y van a entender esa idea de cómo él se retrae hacia el mundo de las ideas. Rompe la tradición del compositor que a su vez es intérprete. Ya no es el Mozart que componía los conciertos para piano para él tocarlos. Ya el compositor no necesita tocar su música. Solo queda el compositor que no se preocupa por las labores mundanas de improvisar, de hacer cadencias y de ser intérprete. Eso lo puede hacer cualquier cosa, cualquier persona, obviamente entrenada, no tiene que poner de sí para tocar. Y el músico que no ponga de sí para modificar el score, porque como vimos, el score es una cosa sagrada, se convierte en una figura cuyos pronunciamientos son entendidos como eventos públicos de primer nivel. Entonces, cuando Beethoven va a hacer algo, Viena se detiene y escucha a ver Beethoven qué quiere hacer. Estos eventos ayudan a crear la distinción entre entretenimiento musical, Mozart, y arte musical, Beethoven. Entonces, Mozart compone para entretener. Mozart compone como elemento artístico. Ahora, decir que Mozart no es artista es una blasfemia, por supuesto, no estoy diciendo eso. Quiero que entendamos simplemente la idea que Mozart compone sinfonías para acompañar cenas. Ese era el objetivo. No se le pida más a eso, porque ese era el objetivo. Mientras que Beethoven dice, no, aquí ya hay una trascendencia. Y cuando hay trascendencia podemos hablar de arte. Entonces ahí hay una diferencia fundamental. Y permítanme hacer una extrapolación. Entendamos a Mozart como el clasicismo y a Beethoven como las puertas del romanticismo. Entonces, el clasicismo entretiene, mientras que el romanticismo intenta hacer arte a partir de la música. El compositor no interpreta, el compositor compone. El intérprete entretiene, el compositor crea arte. Esta es una idea romántica derivada del decaimiento del patronazgo y de las críticas similares a las de Hoffman. Ok, muchachos, me interesa que en este rato que queda, que escuchemos, permítanme por aquí les muestro. Yo les voy a pasar el link completo porque me parece que es fundamental. Nosotros como músicos o como personas interesadas en la música, conocer esta película de la heroica. Esta película está en YouTube, la pueden ver ahí. Yo no la voy a transmitir pues porque podemos entrar en conflicto con derechos de autor, sin embargo pues ustedes saben que YouTube es libre, pero es mejor que nos cuidemos en salud por eso. Entonces dediquen estos últimos minutos que tenemos de este encuentro a ver, ojalá vieran toda la película de la heroica para que empecemos a hablar entonces de la heroica a partir de nuestro próximo encuentro.
La idea es que nos encontremos el próximo miércoles, permítanme, les digo la fecha por aquí, el próximo miércoles 13 de octubre, entre las 4 y las 6 de la tarde, y seguimos entonces con nuestra charla sobre Beethoven. Muchachos, tenemos un espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Vale, si no hay preguntas, cerramos ahí entonces. Les dejo ahí el link. Por favor, vean esta película de la heroica para que entendamos muchos de los sucesos que se esperaba se dieran en una sinfonía versus lo que sucedió cuando Beethoven le dio por hacer la heroica. O sea, hasta el mismo Haydn salió diciendo, Beethoven, o sea, la música no es la misma de ahora en adelante. Beethoven nos ha mostrado un pedazo de su alma. Eso me parece a mí hermoso en todo sentido. Y estoy de acuerdo con eso. Entonces, por favor, si tienen tiempo, o por lo menos antes del miércoles, por favor, sí, diviértanse con esa película. Tiene subtítulos en español. Nos vemos el miércoles. Muchachos, a todos muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Gracias.